El Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros le dijeron: nosotros vamos también contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo: traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153. Y con ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Luego le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: sé pastor de mis ovejas. Y todavía le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú te das cuenta de que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras más joven, tú mismo decidías e ibas a donde querías. Pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para gloria de Dios. Y luego añadió: sígueme. Palabra del Señor.
3 puntos. La primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles nos va presentando lo que le está sucediendo a los discípulos del Señor por confesar su nombre. Y están delante del Sanedrín, es decir, están delante de la máxima autoridad jurídica y administrativa de Israel. Pedro reconoce que solo el Señor es a quien hay que obedecer y que si hay leyes que los hombres pueden crear, si no están al servicio del mismo ser humano, no sirven y por tanto se pueden desobedecer. Y es lo que nosotros en la actualidad estamos viviendo. Las leyes deben estar a favor. Los seres humanos creamos leyes y esas leyes deben estar a favor de la misma persona y no deben ir en contra de la misma persona, contra su naturaleza, porque por tanto destruiría al ser humano y si lo destruye hay que desobedecerlas. Es lo que Pedro hoy de manera clara nos deja dicho. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si obedecemos a los hombres es porque estos son transparencia nítida en su pensar y obrar de la voluntad de Dios. Porque todo proyecto que vaya en contra del ser humano, por tanto, va en contra del mismo proyecto de Dios. Hemos escuchado en estos días precisamente lo que la Corte Suprema ha dicho. Y precisamente nosotros reconocemos que ahí no hay propiamente matrimonio en la unión del hombre con hombre o mujer con mujer. Y no es que la Iglesia esté en desacuerdo con ello, porque la Iglesia lo dice. La Iglesia lo dice es porque precisamente se fundamenta en la palabra de su Señor. Porque en la palabra del Señor se dice que el proyecto para el varón y para la mujer es precisamente el matrimonio. Ese es el proyecto original de Dios. Y como dice un dicho de un antiguo profesor mío en la formación, decía él, Dios siempre perdona. El ser humano más o menos, la naturaleza jamás. Y por tanto estas leyes que presentan ciertos proyectos del ser humano están yendo en contra de la misma naturaleza y por tanto si va en contra de la misma naturaleza, eso significa que esto marca la destrucción del mismo ser humano. Y por tanto, esas leyes no hay que obedecerlas. Segundo punto, la gloria, la alabanza, el honor es para Dios. Y eso es lo que nos quiere presentar este libro tan interesante y tan diciente que es el libro del Apocalipsis. Dice precisamente el visionario Juan, yo Juan durante la visión oí la voz de infinidad de ángeles, miles de millones que rodeaban al trono. Pero luego dice que el honor y la gloria y la alabanza son para ¿quiénes? Para aquel que está en el trono y al que está al lado del trono, que es ¿quién? El Cordero, que es Jesús el Señor. A Él debe ser la alabanza, la gloria, el honor. ¿Qué significa eso? Cuando yo doy honor, cuando yo doy alabanza a Dios,
Cuando canto, posiblemente. Cuando alzo las manos, posiblemente. Pero la gloria, el honor y la alabanza se da a Dios cuando yo como criatura correspondo a lo que Él como creador me presenta. Eso, de esa manera yo doy la gloria, el honor a Él. Es eso, porque estoy correspondiendo a su proyecto que Él como creador me muestra a mí como criatura. Y entonces doy lo que a Él le corresponde. Por eso dice el texto, al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y agrega, y los 4 seres vivientes respondieron, amén. Estos 4 seres vivientes expresados en la creación a través de estas figuras de animal y una figura de hombre, expresan lo más noble de la creación. Es decir, toda la creación delante de ellos, del trono y del Cordero y del que está sentado en el trono, a ellos le dan la gloria, la alabanza, el poder. Es decir, la creación entera quiere corresponder a su creador. Por eso dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, la creación entera gime dolores de parto hasta que ella, la creación, se encuentre redimida. Y aquí podemos ver en el libro del Apocalipsis lo que la creación quiere tributar a su hacedor, a su creador. Y los ancianos cayeron de rodillas en actitud de adoración. Los 4 significa totalidad, por tanto es la creación entera. Y luego se habla de los 24 ancianos, 12 por 2, 24. Son 24 ancianos, posiblemente el autor esté haciendo referencia a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, para decirnos la iglesia entera también rinde a su creador gloria, alabanza y honor, para decirnos también que la iglesia, si corresponde al proyecto de Dios, le rinde honor, gloria y alabanza. Por tanto, hay una tarea muy significativa, donde el cristiano rinde a su creador lo que su creador merece cuando corresponde y realiza su proyecto. Es eso. Tercer punto, y me detengo ahí en el Evangelio en algunos apartados. El resucitado ahora tiene más poder que cuando estaba en la tierra. Y es precisamente porque la muerte al principio de Jesús fue interpretada no en sentido de salvación. Porque ante la muerte de su maestro, ¿qué pasó? Los discípulos se dispersaron. Solamente estaba al pie de la cruz, como siempre, la mamá. Para una mamá no hay hijo malo. Siempre para una mamá, por más terrible que su hijo sea, siempre será para la mamá su hijo. Entonces estaba al pie de la cruz su mamá, su tía y el discípulo a quien Jesús amaba. Pero los demás se dispersaron. Hoy encontramos de nuevo al inicio, como ya Jesús antes se los había dicho a ellos, vayan a Galilea y allá me verán. Jesús resucitado ha convocado a los discípulos. ¿Cuántos se encuentran? ¿En dónde están? ¿En qué parte están? En Galilea, en el lago de Tiberíades, donde en un primer lugar, cuando Jesús conoció a estas personas, en el lago de Galilea, nos cuenta el Evangelio de Marcos, les dijo a un par de hermanos, vengan conmigo, vengan detrás de mí. Allí se encuentra. ¿Y cuántos discípulos se encuentran esta vez? ¿Cuántos? ¿Seguro? 7. 5 cuyos nombres sabemos y 2 más que el evangelista deja. Posiblemente en construcción del evangelista nos está dando a entender varias cosas. 1, 7,
porque 7 significa plenitud. Con ello nos quiere decir que toda la comunidad humana está llamada a ser discípula de Jesús. Además, eso obedece a la orden que ya en el Evangelio de Mateo se nos presentaban. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahí, en ese número 7 posiblemente se encuentre simbolizado 7 como plenitud, la totalidad de la humanidad que es llamada a ser discípulos. 2 nombres no se saben. ¿Quiénes son? Posiblemente también dentro de la simbología del evangelista puede ser que sean los nombres de cada uno de nosotros, los que estén presentes allí. 2, porque Jesús nos ha llamado también a cada uno de nosotros a ser discípulos. Por eso no menciona los nombres, para que cada uno se ubique allí. Cada uno de nosotros se ubique allí. Pero también es interesante porque el evangelista no nos dice el nombre del discípulo amado, y dice el discípulo a quien Jesús amaba. Dentro de el pensamiento posible del evangelista, el discípulo amado puede ser cada uno de nosotros cuando acepta de parte de Jesús ser amado. Porque hace 8 días precisamente lo veíamos, cuando Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 en adelante nos decía que Dios había enviado su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Pero luego más adelante agrega, el juicio está en esto, en que él vino al mundo y los hombres no lo aceptaron. Pero aquellos que lo han aceptado ya no tienen juicio. Ya el juicio no existe para ellos. Por tanto, el juicio existe para aquel que lo rechaza. Este es el discípulo amado, aquel que experimenta en su vida el amor de Dios. Y al experimentarlo se convierte entonces en el discípulo amado por el Señor. Subrayo otro aspecto también que el evangelista nos presenta. Dice que el discípulo amado dijo, es el Señor. Y es que el amor intuye dónde está el amado. Es interesante eso. El amor o el amante sabe intuir dónde está su amor. Y esa experiencia nos la cuenta el libro del Cantar de los Cantares. El amor busca al amado y se deja encontrar por él. Y por eso cuando el discípulo amado que intuye quién es el que está allí, le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro, cuando oye que es el Señor, inmediatamente ¿qué hace? ¿Qué hace inmediatamente? Se ciñe, no se lanza al agua, no, se ciñe, primero se ciñe. Y es interesante esta expresión que el evangelista muestra, porque es el mismo verbo que en el capítulo 13 se presenta cuando Jesús, dice el evangelista, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Luego Jesús se quita sus vestiduras y se ciñe una toalla. Este ceñirse dentro de la tradición bíblica está haciendo relación al servicio. Solo Jesús, que es el Señor y el Maestro, nos enseña a nosotros cómo debemos servir. Y eso es lo que Pedro hace para poder reconocer a su Señor. Es que miren, muchas veces cuando uno pretende servir a los demás, lo que en ocasiones pretende es que su egoísmo se resalte. Y por eso cuando uno sirve busca que lo aplaudan. Busca mostrarse, tómenme la fotico, yo voy allá a dar un mercado a los pobres, tómenme la foto y que salga en la prensa. Para que la gente diga que yo. Pero Jesús no quiere esa la condición.
La condición es estar en la misma disposición del Señor para poderlo reconocer así resucitado en medio de la comunidad. ¿Qué es lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta? ¿Qué era lo que hacía? Ella servía, atendía a un moribundo. ¿Y por qué no? No, que muera y que pueda morir tranquilo y en paz y bien atendido. Y a ella no le importaba quién fuera, si era católico o no era católico, si era cristiano o no era cristiano. Lo que le interesaba es que a quien ella veía la presencia de Jesús, porque era su hermano, ella lo atendía con todo cariño, no buscando aplauso, sino precisamente poder servirlo. Si nosotros en cualquier puesto donde estemos, público, privado, como sea, si no tenemos la actitud de Jesús de servir de esa manera, lo que buscamos es prestigio y aplauso. Y al buscar eso, haremos el servicio por conveniencia y no realmente porque edifique y construya a la persona. Y por tanto, la misma gente corresponderá a nosotros con doctor por aquí, doctor por acá, ¿no? Eso es. Por tanto, nuestro auténtico servicio debe estar en la misma dimensión del Señor, para que nuestro servicio sea creíble y para que podamos descubrir la presencia de Jesús en medio de aquellos hermanos que sufren. Otro elemento que subrayo del texto es precisamente la triple pregunta que Jesús hace a Pedro. Esta triple pregunta nos puede remontar a alguna memoria de algo que haya sucedido anteriormente. ¿Qué cosa? La triple negación de Pedro. Le dice Jesús, y vea, es que donde yo voy, usted no, Señor, yo soy capaz de hacer cualquier cosa por ti, yo soy capaz, hasta mi vida darla, Pedro, yo soy capaz de dar mi vida por Pedro. Por favor, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pedro reconoce lo que ha pasado hoy delante de su Señor. Y por eso la pregunta triple, nos va a decir San Agustín, esta pregunta triple de Jesús corresponde al hecho del perdón, a la negación que Pedro ha hecho de su Señor. Con esto, Jesús ha perdonado la negación que Pedro ha hecho de su Señor. Pero es interesante la pregunta que Jesús le hace a Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro es, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le pide un nivel a Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, después de toda la situación que ha pasado con el Señor, de su negación, él no lo olvida. Pedro no lo olvida, lo reconoce. Por eso ve que no es capaz de dar el nivel al que el Señor lo llama, al amor. Pedro responde con lo que él cree responder. Señor, tú sabes que te quiero. Señor, no me siento en capacidad de dar, porque ya una primera vez dije que era capaz de dar mi vida por ti. Y mira en lo que acabé. Señor, yo te quiero. Pero es interesante también la pregunta que Jesús le hace. ¿Me amas más que estos? Y la pregunta podría ser también hoy a los papás. Coloquemos esta palabra de Jesús haciéndoselas a los papás. Papás, ¿ustedes me aman más que sus hijos? Y es interesante
mirar esta pregunta de esta manera cuando ya esta semana el Papa Francisco ha publicado su exhortación apostólica Amoris Laetitia, que habla sobre la alegría del amor. Y en el numeral 260 de este documento, el Papa hace una pregunta: ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están? Y el Papa en esa reflexión, después de colocar ese título, ¿dónde están sus hijos?, él coloca 3 numerales más, donde trata de dar respuesta a ese interrogante que él se ha planteado. Y él dice: los padres deben cuidar a sus hijos y deben amarlos, pero cuidarlos no significa obsesionarse por ellos, porque al final y al cabo los hijos van a estar en espacio en donde los papás no van a estar. Pero si los papás han formado a sus hijos en la libertad, para que ellos asuman libertad, sensatez, sabiduría, prudencia, los hijos van a saber responder en esos espacios en que sus papás no están. Porque ustedes saben, porque nosotros mismos los hemos vivido, que unas veces los hijos le dicen al papá: papá, ya vengo, que voy donde la amiga o donde el amigo. Y mentira, se van para otra parte. Pero si ustedes los han formado en la sensatez, la prudencia y en realidad en la libertad, sus hijos, ante esas situaciones que la vida les presentará, sabrán responder de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque ustedes no estarán en esos espacios, pero ellos sí podrán responder con sensatez y prudencia. ¿Dónde están sus hijos? Ahí está. Pero para eso es necesario amar al Señor más que estos, para que sea el Señor quien oriente. Porque cuando en la vida uno ama más a los hijos que al Señor, o ama más a las personas que al Señor, lo que lo llevará a uno muchas veces es orientarse por sus sentimientos. Y ya Pascal, el filósofo, nos decía: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y muchas veces el sentimentalismo lleva a dañar los hijos, porque el papá o la mamá, para que mi hijo no sufra, yo le hago las cosas, y haciéndole usted todas las cosas por sus hijos, terminará haciendo de su hijo un incapaz, que después tendrá que lamentar con el sufrimiento de sus hijos mismos. Por eso la pregunta es a Pedro: ¿me amas más que estos? Porque si me amas más que estos, tú buscarás siempre hacer lo que yo te diga y no lo que tu sentimiento a veces inspire para con los demás. Y los sentimientos a veces inspirará a que yo quiera más a uno y desprecie a otro. Pero si amo al Señor, buscaré inclusive a que este que me hace daño lo ame por el Señor. Eso es lo que nos busca. Y por eso, si somos capaces de amar, somos capaces de ejercer la misión que el Señor nos encarga. Si no amamos, no podemos hacer lo que el Señor nos pide, porque haremos las cosas de mala gana, o porque toca, o porque no sé qué. Pero si amamos al Señor, lo haremos motivado por Él. Y lo último que quiero subrayar es precisamente lo de la pesca. ¿Cuántos pescados cogieron? 153. Juan maneja mucha simbología. 153 puede ser la suma de 1 más 2 más 3 hasta llegar a 17. ¿Sí? O 153 es el múltiplo de 3, que es un número simbólico también, que hace referencia a la divinidad, a la Trinidad. Puede hacer también referencia a la plenitud.
Entonces 153 puede ser que aquí se cumpla lo que Jesús ya le había dicho a Pedro. Vengan conmigo, ¿y qué más? Y los haré pescadores de hombres. Por tanto, aquí se cumple la tarea, donde se le está diciendo a Pedro, ve, donde se le está diciendo a la iglesia, salgan y busquen, pesquen, porque pescar hombres, la expresión pescar hombres significa yo los hago a ustedes partícipes de la salvación de la humanidad. Ustedes tienen esa tarea, que es lo que la semana pasada nos había dicho ya el Señor cuando había enviado a su iglesia. Y les había dicho precisamente que fuéramos a salvar personas. Reciban el Espíritu Santo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y aquí se encuentra entonces la realidad, pescar hombres, es decir, hacer partícipes de la salvación. Y aquí también está lo que de la iglesia se dice, que ella es católica. ¿Y qué significa católica? Que ella acoge. Otra interpretación es que 153, según la creencia, era la variedad de peces que existían, para decirnos que la iglesia es universal. La iglesia, gracias al mensaje de su Señor, gracias al poder de su Señor, acoge a toda la humanidad para salvarla. Y ella se convierte entonces en católica, en que no cierra sus brazos, sino que los abre a la humanidad entera para hacer de esa iglesia, iglesia universal. Démosle gracias al Señor y que en nuestros corazones y en nuestros oídos resuene entonces la palabra del Señor hoy. Sígueme. Amén.